El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos cuáles son los cuidados que debemos tener con nuestros animales de compañía si es que estos sufren diabetes. También hablaremos de los cuidados que debemos tener con tortugas que son terrestres. Esto y mucho más en Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 para saber más de ustedes y que nos platiquen también cómo es la salud de sus animales de compañía. En este programa, para comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes cómo alimentan a sus animales de compañía? Espero que sigan las indicaciones que les hacen los expertos, que les hacen sus médicos veterinarios, ya que muchas veces por consentirlos con golosinas que no deberían de comer, puede verse comprometida su salud, como en la historia que vamos a ver a continuación, la historia de Chabela. Vamos a conocerla aquí en Clínica de Animales. Chabela llegó muy chiquita, se la regalaron a mi hija cuando tenía 3 meses. Desde ahí Chabelita pues siempre muy querida, muy apapachada. La prueba estaba que era un tambo porque le demostrábamos a veces el afecto, el amor dándole pues comida, ¿no? Y no nos dábamos cuenta que pues era contraproducente para ella. Ella es una perrita diabética, desde los 8 años tiene la diabetes. Nadie pudo controlar la diabetes. Desde hace 5 años que nos las está viendo el doctor Alanís y aquí estamos con ella en esa lucha de día con día. Chabela es una perrita de 13 años ya, la vimos a partir de los 8 años de edad. Ya llegó en un estado bastante descompensado, llegó en un estado que se llama cetoacidosis. Esta cetoacidosis es secundaria a una enfermedad que se llama diabetes. Mucha gente desconoce que estos pacientes pueden llegar a tener enfermedades endócrinas, pero tanto los perros como los gatos pueden padecer de diabetes. Y normalmente es secundario a malos hábitos nutricionales. Pacientes muy obesos predisponen a que puedan llegar a presentar diabetes también ellos, ¿no? La diabetes es un incremento de la glucosa secundaria a que hay una deficiencia de la insulina. La insulina es una hormona que ayuda a absorber la glucosa a nivel celular. Cuando no está presente esta, el organismo empieza a descompensarse, a acumular la glucosa a altos niveles y esto provocar cambios muy importantes en el organismo, ¿no? Cuando ella se enfermó, obviamente nos afectó muchísimo a todos. Yo era un llorar, un renegar de la vida. Me subía yo a la azotea de mi casa, lloraba. Yo me peleaba con Dios y le decía que por qué a ella. ¿Ella qué te hace? Ella es un ángel que me mandaste y lo he cuidado bien. No la he descuidado, siempre estoy al pendiente de ella, más sin en cambio hoy tiene esta enfermedad. Una de las maneras de las que principalmente los dueños se dan cuenta que pueden llegar a tener diabetes es un incremento en el consumo de agua y un incremento en la producción de orina. Incluso donde orina, cuando se seca, cuando uno pisa, se sienta como chicloso. Cuando visitamos aquí el hospital, nos dijeron que la diabetes había sido genético, que a lo mejor sus papás pudieron haber tenido ese problema. Pero pues sí, comía demasiado. Le dábamos muchas cosas, ella comía de todo. Y por mucho tiempo cargué mucho esa culpa, porque me sentía yo culpable, porque a lo mejor yo con eso le demostraba que la amaba y le daba de comer. Cuando le da esa enfermedad, perdió la movilidad totalmente. Ella nada más movía su cabecita. Ya yo le tenía que dar de comer y muchas veces se le atoraba el alimento y como que se asfixiaba. El doctor Alanís me recomienda a una acupunturista, pero la perrita no se veía que buena evolución. Entonces dije, no, ya, ¿para qué estarla martirizando? Porque le ponían varios chupones en su cuerpecito, pero la doctora también vi que fue muy decepcionada y me sugirieron que había que dormirla.
Recuerden, amigos, que si su animal de compañía, sea perro o gato, presenta sobrepeso, orina en exceso y toma mucha agua, si presenta alguno de estos síntomas, por favor, llévenlo de inmediato a su médico veterinario para descartar la posibilidad de que presente diabetes o algún otro tipo de padecimiento. Vamos a hacer rápidamente una pausa y conoceremos más acerca del estado de salud de Chabela aquí en Clínica de Animales. Chabela llegó muy chiquita, se la regalaron a mi hija cuando tenía 3 meses. Ella es una perrita diabética desde los 8 años. Ya llegó en un estado bastante descompensado. Llegó en un estado que se llama cetoacidosis. Esta cetoacidosis es secundaria a una enfermedad que se llama diabetes. Era un llorar, un renegar de la vida. Cuando le da esa enfermedad, perdió la movilidad totalmente. Ella nada más movía su cabecita, muy decepcionada, y me sugirieron que había que dormirla. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y también les recuerdo que pueden ver este y otros capítulos si ingresan a nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a conocer la historia de Leonardo y Rafael, 2 tortugas terrestres que acuden al médico veterinario para un ajuste en su dieta. Vamos a verlo aquí en Clínica de Animales. Soy Alejandro García y tengo 2 tortugas, una patas rojas y una sulcata. Bueno, vine a esta consulta porque quería saber si estaban sanas mis 2 tortuguitas y además empecé a notar que una tenía como secreción en la nariz y se tallaba mucho los ojos. Esto no se me hizo normal y decidí traerla para acá. Vamos a revisarlas. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué le has notado? He notado que tiene un poquito de moquito, como si le salieran burbujas. Ok. Y se talla los ojos. Y la otra es que el caparazón de la parte de abajo lo siento un poco blando. Normalmente cuando son animales muy jóvenes vemos que el caparazón es muy suave, tiene algo de movilidad y se alcanza a notar. Aquí a lo mejor está un poco más móvil de lo que debería y eso tiene que ver un poquito con la manera en cómo se construye el caparazón. El caparazón es el esqueleto modificado, las costillas que se van aplanando y van dándole forma a este caparazón. Cuando son animales muy jóvenes, las costillas están abiertas y poco a poco se van cerrando para darle esa solidez. También tiene que ver un poquito con quizás la falta de aporte de calcio. Es algo que vemos frecuentemente en animales jóvenes. Habría que irlo corrigiendo con el tiempo. Ahora, la dieta. Para ella en particular necesitamos incrementar un poco la proteína de origen animal. Vamos a hacer una lista de los vegetales más adecuados para que empiecen a comer y ampliamos esa oferta que tú le estás haciendo de la ensalada. En el caso particular de la sulcata, me parece que ya no tiene un problema respiratorio. Quizá muy probablemente cuando llegó se notaba muchas veces durante el transporte o el confinamiento en los lugares de venta, las condiciones ambientales no son las más adecuadas y pueden presentar algún problema respiratorio. Yo veo que está bien, tiene buena fuerza, tiene buenos reflejos, está alerta, aunque sí es muy tímida, ¿no? También tiene que ver un poquito con la edad. Las tortugas sulcatas son la tortuga de continente más grande que hay en el mundo, puede llegar a medir hasta 1 metro si es que es un macho y pesar arriba de 100 kilos. Yo lo único que pensaría es que tiene ahorita un problema de descalcificación leve que se puede ir corrigiendo. Además de utilizar los suplementos de calcio, necesitaríamos ampliar la oferta de vegetales y corregir tal vez un poco la temperatura. Los encierros tipo topper tienden a ser poco térmicos, pierden y ganan calor muy rápido. Entonces, si le damos una fuente de calor muy intensa, se va a saturar ese espacio. Y por el contrario, si no es suficiente, se mantienen por debajo de la temperatura óptima. Como cualquier animal de compañía de especies exóticas, tiene que venir acompañado con los documentos que amparan su procedencia legal. En este caso, pensando en la tortuga
de patas rojas, casi todas son importadas. Realmente no hay crianza en el país, todas tienen que venir acompañadas de una factura, una nota de remisión, donde venga anotado el número de CITES y el número de pedimento aduanal. En el caso de las sulcatas ya hay un buen número que se producen en el país y tienen que tener su respectivo aprovechamiento de comercialización. Para poder saber que los animales están sanos, lo recomendable es tener un chequeo con el médico veterinario una vez cada 6 meses, una vez cada año. Lo de rutina, se toma una muestra del excremento, se puede centrifugar, se ve qué tipo de parásitos es que tiene, se trata para esos parásitos. Y una vez al año podemos hacer una placa radiográfica para saber que no tiene ningún problema interno. Ellos llegan a padecer problemas de descalcificación, problemas relacionados con las vías urinarias, pueden llegar a tener algún cálculo, gota visceral, cosas de este estilo, y con eso es suficiente. Considerar que son animales que van a crecer, que requieren su espacio y que son muy longevos. Hay que pensar que son animales que, si somos adultos, probablemente van a sobrepasarnos en el periodo de vida, y saber qué vamos a hacer posteriormente con ellos. Es importante saber que necesitamos espacios amplios y dedicarnos por mucho tiempo a ellos. Antes de venir a la consulta me sentía un poco preocupado porque pues no sabía qué iba a hacer, si iba a hacer algo grave. Y ahora me voy feliz de que sé que puedo tratarla y puedo mejorar sus cuidados en su ambiente, y también los suplementos que son importantes en su dieta. Y bueno, amigos, es muy importante que consideremos los cuidados especiales que requiere cada tipo de tortuga. No es lo mismo una tortuga acuática a una tortuga terrestre. Y en cuanto notemos algún tipo de malestar en ellas, que no crecen a su tamaño adecuado, que no las vemos tan activas como normalmente estarían, es mito que las tortugas sean seres lentos. Hay que llevarlos de inmediato con un médico veterinario especialista en este tipo de animales. Y por supuesto, también antes de que adquieran cualquier tipo de animal de compañía, siempre informarnos sobre sus cuidados generales y también que estén legalmente permitidos en nuestro país. Ahora vamos a regresar con el caso de Chabela para saber más acerca de cómo controlar esta enfermedad, la diabetes, aquí en Clínica de Animales. Yo veía con sus ojitos con mucha desesperación que volteaba y me veía, y yo no tengo derecho a privarla de la vida. Mientras yo la vea bien y que tiene ganas de seguir adelante. Entonces empecé yo a rehabilitarla y me la sacaba a la calle a caminar con un nudo en la garganta, con mis lágrimas así, y le ponía una bufanda en su pechito, la sujetaba y así me la llevaba. Y poco a poco ella empezó nuevamente a tener movilidad en sus piernas, le ponía calor. Después le vendaba sus patitas, como que dejaba que reposara el medicamento, y se levantaba. Y así, y un día que la sacamos al bosque en Chapultepec, ¿cuál es mi sorpresa? Que la bajo y empezó no a caminar, a correr, porque yo creo que si ella caminaba como que se desvanecía y se caía. Entonces ella empezó a caminar corriendo nuevamente. Educando al dueño a administrar la insulina y educándolo a ver los signos clínicos que tiene el paciente, normalmente podemos controlar a estos pacientes y que nos regalen mucho tiempo de vida, como en el caso de Chabela, ¿no? Que ya tiene 5 años con la enfermedad. Ha sido muy dedicada a la dueña, ha participado muchísimo, se ha involucrado bastante, pero afortunadamente eso ha permitido que Chabela tenga una excelente calidad de vida. Lo vemos muy bien en general. ¿Sí? Qué bueno que está comiendo bien y tomando agua. Sí, toma mucha agua. Yo creo que hay que hacer unas pruebas de laboratorio de seguimiento para ver cómo va todo, el funcionamiento renal y hepático. Y bueno, que afortunadamente la noto estable. Ojalá todo sigue igual, pero sí valdría la pena hacer estos estudios, claro, para de ahí tener una visión más clara de cómo se encuentra internamente. Sí. Pues un arduo trabajo de usted, 5 años. 5 años, muy bien. La verdad que sí. Muchas felicidades. Gracias, doctor. Actualmente los medicamentos que tenemos para controlar la diabetes son la insulina. La insulina normalmente hay de uso veterinario, hay de uso humano, hay diferentes clases. Dependiendo cada paciente va a ser el uso que le vamos a dar a esta insulina, y en conjunto con la dieta. Son las claves principales para controlar a estos pacientes y valorar que se puedan tener una buena calidad de vida si nosotros controlamos todos los parámetros, lo que es el manejo de la insulina y lo que es el manejo de la dieta.
Una manera de prevención, una de las principales causas de diabetes es la obesidad. Mantener a nuestros perros en un estado adecuado de peso para tratar de evitar este tipo de afecciones o complicaciones, ¿no? Pues la veo contenta, la veo con ganas de seguir. Yo no la veo para nada, al contrario, tiene una alegría, una vitalidad, y a pesar de que no ve, ella se desplaza por todos lados. Pues es mi todo, mi chiquita, y hasta que Dios diga que se la va a llevar, se va a ir ella. Pero sé que se va a ir muy contenta, porque di todo lo mejor de mí para ella. Y bueno amigos, si bien existen una gran cantidad de factores que pueden desencadenar la diabetes en nuestros animales de compañía, específicamente en el caso de Chabela notamos que algo que pudo acelerar este proceso fue una mala alimentación. Por eso les hacemos la invitación para que siempre sigan las recomendaciones de los médicos veterinarios, de los especialistas, de solamente darles el alimento adecuado en las porciones indicadas, y que nosotros como dueños responsables resistamos el impulso de salirnos de esta dieta, de darles pasteles, pollo, chocolates. Por favor, resistan este impulso y solamente enfóquense en las dietas creadas especialmente para ellos. Si bien la diabetes no tiene cura, se puede controlar, al igual que en los seres humanos, en los animales de compañía. Entonces, si notamos algún cambio raro en la salud de nuestros perros, de nuestros gatos, por favor llévenlos al médico veterinario para que les realice las pruebas pertinentes y descarten que sea esta enfermedad o alguna otra la que esté mermando la salud de sus mascotas. También el día de hoy aprendimos más acerca de los cuidados de las tortugas terrestres. Recuerden, es muy importante también llevarlas regularmente al médico veterinario. Aunque las veamos sanas, no es lo mismo que un perro, que un gato, que podemos darnos cuenta si es que presentan alguna dolencia, algún malestar. Entonces, acudir con el médico mínimo cada 6 meses nos ayudará a que se encuentren en excelente estado de salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.